Trabajo en una tienda y el otro día tenía la tienda llena de gente y me va bastante bien haciendo conversación casual con las personas, mientras trabajo en el departamento de novedades para adultos y tienes que hacerlo lo más normal posible para que las personas se sientan lo suficientemente cómodas para abrirse contigo y dejarte saber lo que necesitan o quieren. La educación es parte de mi trabajo a veces, hablar con personas mayores también, y me encanta poder hacer sonreír a alguien o simplemente obtener más información sobre un producto del que podrían no saber o incluso haber pensado. Este tipo era un camionero típico, entrando para seleccionar sus DVDs sin decir mucho. Se delataba a sí mismo para que supiera que era un camionero. Todos usan los auriculares y dicen cosas como: hombre, acabo de regresar de este lugar. ¿Cómo una chica como tú trabaja aquí? No, era igual, pero otra persona. Me he acostumbrado a las charlas triviales y cosas así con la gente. Estaba recorriendo los DVDs y cuando mi fila estaba disminuyendo, se acercó a mi plataforma para pagar y, por supuesto, me estaba hablando de cuáles eran sus planes. Al parecer, iba a encontrarse con esta mujer en el área de Dallas al día siguiente y ella tenía un hijo, así que estaba un poco escéptico respecto a las citas en línea. Me dice que es de la vieja escuela. Él desea que ella se sienta cómoda cuando se encuentren, por lo que iría a visitarla. Mientras me habla, finalmente logro registrar sus DVDs y empacarlos y pensé que eso sería todo. El discurso de que tengas un buen día y demás que le digo a todos, pero no. Este tipo decidió quedarse en mi mostrador en la plataforma y hablarme mientras yo estaba atendiendo a mi fila de hombres en la tienda que querían irse a casa. El tipo me asustó un poco al principio porque parecía seguirme si estaba intentando hacer algo en la plataforma, como sacar algo del estuche para un cliente, o empezar a hablarme inmediatamente cuando veía que no estaba ocupado. Finalmente la alarma de acosador en mi cabeza se dispara y le mando un mensaje de texto a mi esposo que estaba en casa y le digo que es una emergencia. Me estoy asustando y él me dice que viene y el tipo sigue plenamente en mi tienda siguiéndome, haga lo que haga, me muevo para hacer algo y estoy contando los minutos en mi cabeza hasta que llegue mi esposo. Finalmente captó la indirecta de que estaba intentando hacer que se fuera con mis respuestas de una sola palabra y no me muevo de mi lugar en la plataforma y él dijo que se iba. Resulta que estacionó junto a mi coche. Ten en cuenta que solo tenemos un pequeño estacionamiento regular, pero va desde el frente de la tienda hasta el lado del edificio. Puede estacionarse donde sea, tenemos cámaras en la parte trasera para ver cómo mueve su auto. Al lado del edificio a la vista de mis autos porque salí y lo vi irse y actué como si fuera a fumar. Y volví a entrar cuando lo vi subirse a su vehículo. Mi esposo entra una hora antes de que deba terminar el trabajo, así que le pido que se quede por si acaso y le cuento todo lo que acaba de pasar y ni siquiera le afecta. Terminó el trabajo y le cuento a mi compañero de trabajo lo que pasó y él está más asustado que yo. Es un tipo asiático de factura pequeña que parece que no podría asustar a una mosca y pensé que se iba a hacer pis encima. Consigo que el marido me siga afuera y se suba a mi coche y lo cierre inmediatamente. Ni siquiera espero a que mi compañero de trabajo salga antes de acelerar y marcharme. Regresé a casa por una ruta distinta, verificando constantemente que no me siguieran. Afortunadamente, ninguno de nosotros ha vuelto a ver a este tipo desde entonces, pero ahora siempre me asusta ser demasiado amable con alguien, por miedo a que suceda algo que no pretendo. Esta fue una historia que crecí escuchando a mi mamá contarme. Esto sucedió cuando era muy joven, antes de cumplir los 5 años. Solo tengo un recuerdo borroso del evento, especialmente porque mi mamá en ese momento no quería asustarme. Algo de contexto. Tenemos familia en todo el país. Recuerdo pasar gran parte de mi infancia simplemente en viajes por carretera de estado a estado para visitar a la familia. Así que conocemos nuestros pros y contras sobre viajar. Cuando era niño, abrazaba a extraños al azar y les decía que los amaba. Estaba tan lleno de alegría y amor que simplemente se desbordaba hacia otras personas. Básicamente solo hubo un extraño al que nunca me aferré inmediatamente la segunda vez que lo vi. Esta es esa historia. Mi mamá me llevaba a visitar a algunos parientes mientras mi papá se quedaba en casa con mis hermanos. Ella tenía que ir a cuidar la casa y en general es una mejor cuidadora de mí que mi padre, así que tenía sentido que yo fuera con ella. Después de horas conduciendo, paramos en una parada de descanso para usar el baño.
Ahora ya había este tipo en el estacionamiento que, según mi mamá, parecía que estaba observando a todos los que entraban y salían de la parada de descanso. Cuando salimos del coche, él también salió. Mi mamá tomó mi mano y nos dirigimos al baño, pero inmediatamente se dio cuenta de que solté su mano para tomar su otra mano, el lado de ella alejado del hombre. Mirando hacia atrás, me dijo que estaba claro que en mi pequeño cerebro infantil percibí algún signo de peligro. Evité al hombre tanto como pude y aceleré mi paso hacia el baño y el coche. Nunca volví a hacer eso con otro extraño y nunca había evitado tan descaradamente a otro adulto de esa manera. Hacemos nuestras cosas y volvemos al coche y el hombre había vuelto a su coche y nos observó irnos, solo para luego seguirnos hasta su propio coche. Mi mamá reconoció inmediatamente lo que estaba pasando e intentó sacudírselo en la autopista. No se movería e intentó acercarse lo más que pudo. Al parecer, mientras hacía esto, un conductor de camión semirremolque notó lo frenética y desviada que estaba conduciendo y pudo verla mirando hacia atrás a su coche. Se dio cuenta de lo que estaba pasando y condujo hasta el lado y de alguna manera hizo contacto visual con ella y estuvieron de acuerdo desde entonces. Resulta que el conductor llamó por su radio a otros camioneros y les contó lo que estaba pasando. Numerosos conductores de rutas cercanas se incorporaron a la autopista por la que viajábamos. Unos minutos después comenzaron a bloquear el coche del tipo y esencialmente a atraparlo lejos de mi madre. Y cuando ella tomó una salida para salir de la autopista hacia otra área de descanso, mientras el camionero original que nos seguía entraba, él se bajó y habló con mi madre y le dijo que se había dado cuenta de lo que estaba pasando, preguntó si estábamos bien y nos acompañó a un Burger King y nos compró algo para comer. Hablamos y él nos siguió de vuelta a la carretera hasta que finalmente tomamos caminos separados. Prefiero no encontrarme con el tipo que probablemente intentaba llevarse a mi mamá y a mí. Y un enorme agradecimiento al camionero, quien posiblemente salvó nuestras vidas. Mi padrastro es camionero. Cualquiera que esté familiarizado con la autopista 401 en Ontario sabe lo mal que puede ser en invierno. Se dirigía a Ottawa después de una recogida en Toronto, y justo antes de Kingston, otro camión se había cruzado en la carretera unos 10 minutos después de Kingston. Cuando el camión se cruzó, se deslizó hacia la barrera y volcó. El tráfico avanzaba, pero era denso. Los coches detrás del camión no tuvieron tiempo para detenerse y 14 o 15 furgonetas y camionetas chocaron contra el accidente inicial a gran velocidad. Mi padrastro estaba a unos cuantos vehículos detrás, pero vio el choque inicial y accionó sus frenos de aire con todo lo que valía. Afortunadamente tenía la distancia suficiente para detenerlo, y su carga era pesada, pero no tenía suficiente fuerza para mantener el camión en movimiento. Tras 10 a 15 minutos los primeros en responder llegaron, inspeccionaron el choque y trabajaron en cómo llegar a la víctima atrapada. Mi padrastro siempre ha enfatizado un detalle específico sobre la seguridad del vehículo en caso de una situación como esta. Permanece en el coche a menos que haya un peligro inmediato contigo o puedas ver a alguien en necesidad urgente. Espera a que el primer respondiente venga a ti, a menos que estés herido y tengas un camino claro lejos de la carretera. Entonces, su camión está al ralentí unos 10 metros detrás del accidente. Ve a una mujer cuyo coche está en medio del montón de autos. Sale tambaleándose, desorientada y confundida. Él tiene un momento de «oh, mierda», y abre la puerta para correr a buscarla. Ella se tambalea hacia el centro de la carretera, no hacia el arcén. Él se preocupa de que deambule hacia el otro lado con tráfico en sentido contrario. Mientras sale, oye una bocina de aire que se tira repetidamente. Salta de nuevo dentro y cierra su puerta detrás de él, mientras otro transporte se dirige directamente hacia el naufragio. El tipo golpeó algo más que hielo negro, y el peso de su carga y el impulso llevaron el camión hacia adelante hacia el centro de la carretera. La mujer había llegado a un punto donde estaba entre el camión y el centro de la carretera. Mi padrastro vio a una mujer a la que estaba a punto de salir corriendo y sacar de la carretera ser cortada por la mitad. Esto ocurrió en marzo,
Mi hermana y yo íbamos hacia un aeropuerto para nuestro vuelo de las 6 de la mañana a Orlando, Florida, para visitar Universal Studios. Este incidente ocurrió entre las 3 y las 3:30 de la mañana. Conducíamos por la autopista detrás de un camión de 18 ruedas. El camión de 18 ruedas está manteniendo el ritmo con el tráfico, por lo que mi hermana decide no adelantarlo, sabiendo que realmente odio estar al lado de camiones grandes porque me dan miedo. Mi familia ha tenido algunos encuentros cercanos con ellos y personalmente conozco a personas que han perdido a seres queridos en accidentes horribles que involucran camiones. Por un tiempo, estar detrás del camión estuvo bien. Dije que estaba manteniendo el ritmo del tráfico y que estaba bien, pero luego, alrededor de 20 minutos después, el conductor comienza a hacer algunas cosas extrañas. El camión comenzará a frenar o comenzará a desviarse hacia el siguiente carril. Literalmente no hay nada delante del camión, ni está tormentoso. Era una noche nublada, pero no ventosa. No estábamos siguiendo al camión muy de cerca, pero después de eso mi hermana se aleja aún más. Pronto estamos lejos del resto del tráfico y solo somos nosotros en el camión. Todavía está frenando al azar, cuando de repente se desvía del carril y golpea las franjas de retumbar. Finalmente estoy como... ¿Podrías simplemente adelantar a este camión? Está actuando muy extraño. Mi hermana está de acuerdo conmigo y comienza a ganar velocidad para simplemente rodear el camión rápidamente, y mientras ella señala y cambia de carril, el camión acelera un poco. Mi hermana no se deja intimidar por eso y simplemente pisa el acelerador. Cuando nos ponemos al lado de la cabina del camión, el conductor toca su bocina, comienza a parpadear sus luces altas y acelera aún más y comienza a desviarse hacia nuestro carril. Y mi hermana pisa a fondo y logra poner su coche al frente, aunque nos vimos obligados a pasar por las bandas sonoras. Para evitar ser golpeados lateralmente por este camión, ella sigue yendo rápido, y cuando estamos a una buena distancia delante de él, ella vuelve a su carril y comienza a disminuir la velocidad, pero luego dice: en serio, ¿cuál es el problema de este camión? Miro en el espejo lateral y el camión simplemente está acelerando tratando de alcanzarnos. Mi hermana acelera de nuevo y está superando las 85 millas por hora cuando podemos empezar a alejarnos del camión, ya que las señales de límite de velocidad son de 65 para camiones y 70 para coches. Finalmente alcanzamos al tráfico que nos había dejado atrás con el camión y desde allí nosotros bajemos un poco más la velocidad, pero con el camión ganando velocidad sobre nosotros, pasamos a través de ellos, y cuando el camión alcanzó el tráfico, redujo mucho la velocidad y pudimos perderlo. He compartido esta historia antes y la gente siempre dice que suena como un caso de furia en la carretera, pero honestamente no sé qué hicimos mi hermana y yo para molestar a este tipo. Pero sí sé que este camionero empeoró mi paranoia alrededor de los camiones semirremolques. Esto ocurrió hace alrededor de 2 años. Tenía 16 años y mi familia estaba en camino a México. El motivo principal del viaje era que mi abuelo conociera a mi hermano pequeño, de unos 7 años en ese entonces. Para aquellos de ustedes que no lo saben, las carreteras en México, una vez que cruzas la frontera en Laredo, puedes tomar la autopista o la carretera de peaje. La autopista es un pase rápido para salirse de la carretera y caer de una montaña, literalmente. La carretera no es amplia y los camiones grandes apenas caben en su propio carril, como si respetaran la línea amarilla en el medio. Se supone que las autopistas de peaje son la opción más segura. Pagas una tarifa determinada dependiendo de tu vehículo en diferentes puntos, y se supone que hay policías federales a lo largo de la autopista. Unas 4 horas antes de llegar al pueblo natal de mi padre, nos acercamos a un puente con mucho tráfico, lo cual era extraño ya que el resto de la carretera no había estado tan congestionada. Siendo de los Estados Unidos, nos pareció extraño que algunos vehículos estuvieran conduciendo sobre la línea blanca en el lado derecho de cada carril en el hombro de la carretera. Mi padre, el conductor, supuso que era para dar acceso al adelantamiento. Considera que no habíamos manejado a México por nuestra cuenta y hacía más de 8 años desde nuestra última visita. Así que había un camión de 18 ruedas o quizás de 26 ruedas delante de nosotros. Era como esos camiones de FedEx que arrastran 2 remolques cortos a la vez. Pero este estaba arrastrando 3 de tamaño normal. Se movía tan lento siendo la causa del tráfico en el carril derecho.
Como él estaba conduciendo por el arcén, mi padre decidió adelantarlo, aún capaz de hacerlo sin cruzar la línea amarilla hacia el tráfico en sentido contrario. Notamos que los otros coches no hacían lo mismo, pero no le dimos importancia. Después de un rato, volví a mirar por la ventana, intentando tomar una foto del atardecer. Fue entonces cuando vi el mismo camión viniendo hacia nosotros a toda velocidad. Me quedé paralizado de miedo al ver esta gigantesca cosa de camión viniendo hacia nosotros. Mis hermanos notaron que estaba mirando por la ventana y mirando hacia atrás. Mi hermano menor, a los 13 años, le gritó a mi papá que necesitaba moverse, como si las cosas pudieran empeorar. Había tráfico en el carril contrario, por lo que no había forma de que pasáramos el vehículo frente a nosotros. Mi mamá comenzó a entrar en pánico, su ansiedad, entonces no diagnosticada, le estaba afectando, y ella estaba constantemente girando en su asiento gritándole a mi papá que el camión no parecía estar frenando. Mi papá logró calmarla, y nos negamos a mirar hacia atrás y a alimentar la ansiedad. 3 minutos después, mi hermano de 7 años miró hacia atrás y dijo que el camión nos estaba siguiendo muy de cerca. Nos estaba haciendo señas con las luces altas y el brazo del conductor estaba fuera de la ventana, mostrándonos el dedo medio y haciendo señas para que nos orilláramos. Como si fuera un milagro, el tráfico se estaba despejando de una salida y mi papá logró dejar atrás al camión. Pero 30 a 40 minutos después, este mismo camión nos pasó volando mientras subíamos una colina. Tocó su bocina y volvió al carril correcto mientras un pequeño coche blanco subía la empinada colina. Hasta hoy, me estremece pensar en lo que pudo haber pasado si mi papá se detenía. Soy cartero. Sí, es muy interesante. Te sorprendería la cantidad de cosas extrañas que nos pasan. He tenido gente que me sigue mientras estoy entregando e intenta entrar en mi vehículo de reparto para robar cosas. Tuve una cliente que vomitó en mi coche después de abrir un paquete que su esposo le envió y que estaba destinado a su amante. He entregado juguetes para adultos que se cayeron de su embalaje endeble. Y he visto a personas haciéndolo cerca de mis rutas más aisladas y no se detuvieron por mí. Este tipo de cosas suelen sucederle a los transportistas por contrato como nosotros. Para aquellos que no lo saben, los transportistas por contrato son carteros que compran un contrato para una ruta de correo que generalmente está en una zona rural, según lo que entiendo. Los elegantes jeeps de correo no pueden atravesarlos, así que usamos nuestros propios vehículos para entregar el correo y nos pagan mensualmente dependiendo del tipo de ruta, cuánto tiempo toma la ruta y las cosas del día a día, y lo que la oficina de correos considera justo. Técnicamente somos autónomos, pero aún debemos acatar las reglas de la oficina de correos y debemos obtener la certificación incluso para tocar el correo. Pero por supuesto, estando en las áreas en las que estamos la mayor parte del tiempo, esas cosas extrañas ocurren constantemente. Esas cosas me pasaron cuando era un subcontratista, alguien que trabaja para un titular de contrato, pero no posee la ruta de ninguna manera. Fui pagado por la persona que posee la ruta de su propio bolsillo. Ahora, sin embargo, soy el dueño algo descontento de un contrato de ruta de 10 años por primera vez. He poseído el contrato durante unos 7 meses. Es un trabajo bastante fácil. La ruta en sí solo toma alrededor de 2 horas y media para preparar, ordenar el correo para la entrega y otras buenas 3 a 4 horas para entregar en un buen día. 5 o 6 días muy pesado. No espero con ansias cómo se comportarán las vacaciones en esta ruta. Antes de obtener el contrato, no sabía por lo que estaba pujando. La forma en que alguien obtiene un contrato es pujando por él. La persona que puja dará una cantidad de salario de un mes que sienta que sería más o menos justa para la ruta en cuestión. La oficina de correos y los titulares de las pujas luego deciden cuál cantidad es la más precisa en su tan sabia opinión para la ruta y se la dan a quien tenga esa cantidad. Tuve la suerte de conseguirlo, así que obtengo un muy buen salario que técnicamente elegí para mí mismo. Todo lo que sé de las rutas es que bajaban al valle. Vivo en una ciudad desértica muy pequeña, con algunas mini comunidades periféricas muy amplias. Estas áreas periféricas son donde la mayoría de nuestras rutas de contrato de oficina entregan. Mi ruta se extiende 25 millas fuera de la ciudad.
a muchas propiedades de ranchos pequeños en las áreas más cercanas y algunas propiedades solitarias bastante dispersas en las áreas más lejanas. Hay muchas colinas y los caminos de tierra por donde voy. Es muy fácil perderse allí si no sabes a dónde vas. Hay una zona en particular que atraviesa un pequeño bosque enclavado entre un afloramiento aleatorio de colinas que se dirige hacia la carretera estatal. No es como un bosque de coníferas. Esa es la definición más cercana que puedo dar. No hay realmente árboles tanto como gigantescos arbustos que se acurrucan muy de cerca a ambos lados de la carretera que está hacia el final de la ruta, pero ocupa una buena parte de las direcciones de mis clientes. Cuando estaba en entrenamiento, el dueño anterior de la ruta, llamado Jim, me dio un resumen de las personas que viven en la ruta. Hay muchos dueños de ranchos, por supuesto, y ellos son los que reciben la mayoría de los paquetes. Esto no me sorprende, ya que son las personas más ricas de allí. Por supuesto, llamamos a esa sección los ranchos. Están los jubilados mayores que viven en una pequeña comunidad de jubilados establecida por la ciudad allí. Está bastante disperso, como una pequeña ciudad muy pequeña propia. Esa es el área con la segunda mayor cantidad de parcelas, muchas compras aleatorias y a veces regalos de familiares. Llamamos a esa área las casas de retiro. Estos son los clientes con los que hablo más. Están los de las afueras, como los llamó Jim. Están las personas que viven tan lejos de la red que la mayoría de las veces no les entregamos paquetes. Como regla general, no se nos permite entregar cajas en nuestra casa si está a más de 3 millas de distancia del buzón. La mayoría de ellos viven a unas 5 o 6 millas de las cajas y sus cajas están en una línea larga o agrupaciones, como las llamamos, al lado de la carretera. Como cortesía a estos clientes, les pedí que me dieran su número de teléfono para poder llamarlos si tienen un paquete y pueden encontrarme en el buzón. A la mayoría de ellos no les importa y estoy agradecido con ellos porque muchas de estas carreteras son peligrosas. Una vez intenté ser amable y entregar una caja a uno de ellos y me quedé atascado, incapaz de mover mi coche, durante casi 4 horas ya que perdí el servicio. Finalmente me encontraron y fue entonces cuando finalmente me dieron su número. Sin embargo, no reciben muchas cajas en esa zona. Y luego está lo que Jim llamó el pueblo fantasma. No es realmente un pueblo per se, sino más bien casas aisladas como la zona anterior. Pero estos chicos están más cerca de la carretera y son los que viven en el bosque que mencioné antes. Lo llamó el pueblo fantasma por una buena razón. Estas personas nunca están en casa, ya que la mayoría de ellas son pájaros de nieve, o los que están son muy espeluznantes. Hay algunas casas allí que suelen estar vacías, pero que tienen mucho movimiento. 3 casas están involucradas en las historias que estoy por contarte. 2 de ellas están en el pueblo fantasma. La otra ocurre en las afueras y esa última es la peor. Honestamente hay más, pero estas son con mucho las más interesantes en cuanto a trayhistoria y las cosas que han sucedido. Número 1. El Cúmulo Bailey. El Cúmulo Bailey es un grupo de casas en el pueblo fantasma que pertenece a una sola familia con el nombre Bailey. Los buzones están todos juntos en el mismo lado de la carretera contra algunos de esos grandes arbustos en el bosque. Justo antes de los buzones hay un total de 4. Es un pequeño camino de tierra que conduce a su propiedad. Todo el camino debe tener alrededor de 4 pies de ancho. Así es como se siente cuando subes, porque los arbustos a ambos lados rasparán los lados de mi coche. He sufrido más que simples rasguños por su culpa. Les pedí que podaran los arbustos, pero nunca lo hacen, así que me rendí. Cuando llegas a la propiedad, te encuentras con una gran puerta de hierro oxidado de 6 pies de altura, con el nombre Bailey, formado por herraduras y tubos doblados soldados en la parte superior. Como regla general, si la puerta está cerrada, nunca se nos anima a intentar abrirla para entrar en coche. Tampoco se supone que debemos entrar a pie si está cerrada, a menos que el cliente nos haya dicho que está bien. Para los Baileys, salgo y llevo sus paquetes a través de la puerta y hasta la primera casa, que no está lejos de la puerta. Tengo que decir ahora, nunca he conocido a estas personas en persona. He hablado con ellos por teléfono y he estado en su propiedad, pero nunca los he visto, ni siquiera un rastro de ellos.
Hay un total de 10 personas en la dirección y su correo se divide como si sus casas estuvieran en un parque de casas móviles. Por ejemplo, uno de ellos recibe su correo en 111 Ghost Town Road, Mobile One, Little Desert Town, la. Y la otra persona, número 2, número 3, número 4, y así sucesivamente. Cada vez que traigo el paquete, simplemente lo dejo en la primera casa. Una vez que pasas por su puerta, tienes que caminar un poco cuesta arriba y puedes ver el techo verde azulado de la primera casa asomándose por la colina mientras caminas. Y cuando te acercas, se hace evidente por qué el lugar es tan inquietante. Payasos. A estas personas les encantan los payasos. Hay estatuas de payasos, pinturas, móviles, campanillas de viento. Lo que sea tiene un payaso. Incluso tienen muñecas de payasos esparcidas por el lugar. Ninguno de ellos luce bien. Todos están desgastados por estar bajo el sol ardiente del desierto todo el día. Creo que algunos animales han hecho sus hogares en varios de ellos. Algunos son lo suficientemente grandes para albergar una pequeña familia de ardillas. Sé que esto aún no es extraño, pero estoy llegando al punto, lo prometo. Pero tienes que admitir que esto es más que un poco extraño. La primera casa es una simple casa móvil de ancho único con un techo pintado de verde azulado brillante. Las ventanas tienen calcomanías de payasos, pequeñas caras de payaso que parecen sacadas directamente de un libro de colorear vintage, coloreadas a mano y todo. En un extremo del lugar está el porche, no muy grande, y sobresale unos 6 o 7 pies. Hay pequeñas marquesinas con docenas de payasos, campanillas de viento y atrapasoles colgando de ellas, casi formando una cortina con ellos, por lo que están agrupados. En el porche hay una mecedora. Está pintado como payaso. Las rocas curvas están pintadas de rojo. Las patas que las unen a la silla son amarillas con lunares rojos. Su asiento y brazos son blancos. Y la parte de atrás es blanca con 3 grandes puntos rojos pintados en ella como pompones en una camisa de payaso. La parte superior de la espalda tiene una cara de payaso en ella. Júntalo todo y es una pesadilla. Esta silla es donde me piden que deje los paquetes. Y lo hago, pero nunca olvidaré la primera vez que los dejé allí. Había 4 cajas para ellos, número 1. Y el resto para el número 3. Llamé con anticipación para avisarles que los llevaría allí y que estaría allí en unas 3 horas, ya que están hacia el final de la ruta. Tarda más en llegar a ellos, y siempre me dice quién supongo que es su matriarca que los deje en esa silla. Nunca había estado en su propiedad hasta este punto. Había estado entregando durante aproximadamente un mes, pero solo tenía correo y paquetes pequeños que cabían en la caja para ellos. Así que cuando subí allí por primera vez, ver su pequeño grupo de payasos fue un poco nervioso, por decirlo menos, ya que tengo terror a los payasos y lo he tenido desde que era niño. Pero esa historia será para otro momento. Me aproximé con sigilo a la primera vivienda y observé los alrededores. Era tan aislado y extraño, sentía que cada payaso a mi alrededor me estaba observando. Coloqué las cajas en las sillas en una pequeña pila ordenada y me acomodé en las sillas para evitar que se balancearan, para que las cajas no se cayeran. Cuando se quedó quieto, me volteé e intenté salir rápidamente. Fue el chirrido lo que me detuvo. Me paralicé al escuchar, consciente de lo que era. Al voltear, vi claramente que la silla se balanceaba con fuerza, lo suficiente para golpear una de las cajas en el porche. Era como si alguien hubiera tirado de ella hacia atrás deliberadamente y la hubiera empujado hacia las rocas con la mayor violencia posible. No dudé. Salí corriendo de allí lo más rápido que pude. No me voy a quedar después de eso. Otra vez tenía un paquete para ellos y casi lo anoté en señal de protesta, pero volví a llamar y me pidieron que lo dejara en la silla. Esta es la vez que noté que parecía que no había nadie allí. Había estado allí una docena de veces para ese momento, y recuerdo estar de pie en la cima de la colina junto a la puerta, simplemente mirando a mi alrededor como ¿dónde está todo el mundo? Según su correo, al menos viven allí unos pocos niños y cuando estuve allí ese día era pleno verano. ¿Por qué los niños no estaban jugando afuera? ¿Por qué nunca había nadie? La segunda y tercera casa están un poco lejos de la primera casa. Tomaría unos 5 minutos llegar a ellas caminando, pero pueden verse bastante bien. Las cortinas siempre están abiertas, pero nunca veo a nadie dentro. La cuarta casa es la más lejana en la cima de la colina.
Han instalado una gran ventana panorámica frente a la puerta. También siempre tiene las cortinas abiertas, pero nunca he visto a nadie allí. Lo más extraño es que sus vehículos siempre están allí. Nunca se mueven. Son 2 camiones viejos, un vehículo utilitario deportivo relativamente nueva y una vieja camioneta familiar. La camioneta parece desgastada, pero los demás parecen bien cuidados y siempre limpios. Esta otra vez tenía un paquete y noté que nunca sabía nadie alrededor. Llamé a la mujer por curiosidad, como suelo hacer cuando traigo paquete. Pensé que simplemente le diría que estaba asegurándome de que alguien volvería pronto para recoger el paquete, ya que hay mucho robo por ahí. Suele haber en rutas más aisladas. Te sorprendería cuánto más común es allí que en la ciudad. Escuché un teléfono sonando en la casa junto a mí. Si estoy en el porche, puedo mirar por la ventana detrás de la mecedora malvada. Estaba cerca el teléfono que estaba sonando y quería ver a alguien contestarlo. Me escondí detrás de la silla y eché un vistazo dentro por primera vez. Más payasos, por supuesto, y algunos congelados, con temática de payasos en el sofá y las almohadas también. En una mesa lateral, claramente visible desde la ventana, podía ver el teléfono celular iluminado con una dama como identificador de llamadas. Nadie respondió, pero cuando me fui me llamó de regreso. Ella tenía unos 5 minutos cuando lo hizo. Solo le dije que quería asegurarme de que alguien estuviera en casa, y ella dijo que siempre hay alguien aquí. Según Jim, él tampoco vio a nadie allí. La tercera y última cosa más interesante que ocurrió en el grupo Bailey fue justo el mes pasado. Conseguí una caja muy grande para ellos, una para la que necesitaba un diablito. Llamé antes de salir de la oficina de correos para avisarles y la señora con la que siempre hablo me dijo que su hijo mayor me ayudaría. Pensé que por fin conocería a uno de ellos. Esto debería ser bueno, ¿no? Llego allí, entrego mi último paquete y luego soy libre para revisar las más de 50 cajas que me quedan. Tengo un total de 670 cajas en mi ruta. Voy a la parte de atrás, saco la carretilla, deslizo la caja sobre ella y comienzo hasta arrastrarla hasta la puerta. Miro alrededor. Por supuesto, nadie me recibió. La señora me dijo que él me estaría esperando en el porche de la primera casa y cuando me viera, bajaría para ayudar. Desde el porche se puede ver bastante bien la puerta, pero nunca pude ver realmente mi coche desde allí, así que toqué el claxon por si acaso él tampoco podía verme. Nadie bajó. Esperé unos 5 minutos antes de decir que me vale, lo llevaré yo. Subí la colina con esfuerzo, cargando una caja de unas 75 libras sin saber su contenido. La oficina de correos tiene un límite de peso de 70 libras que muchas empresas intentan estirar a 75 u 80. Por lo general, irían a UPS, pero a veces se les escaparía y vendrían a nosotros. Llego a la primera casa y por supuesto no hay nadie allí. Miro alrededor y como siempre estoy solo con un montón de muñecos de payaso mirándome fijamente. Muevo la caja sobre las sillas en la carretilla y la apoyo contra la barandilla junto a la mecedora. Es demasiado grande para sentarme en ella y me dirijo a mi coche. Es entonces cuando escucho un gracias detrás de mí. Es la voz de un hombre. Corro velozmente de regreso colina arriba y no solo no encuentro a nadie, sino que la caja ya no está en el porche. Esto ocurrió en 10 segundos. Ni siquiera había terminado de bajar la colina. Bajar caminando no lleva tanto tiempo. Miro por la ventana y por todas partes sin ver a ninguna alma. Odio ir al clúster de Bailey y termino yendo allí mucho. Número 2. La casa de sangre. Este lugar es el que más me da escalofríos. Mientras entrenaba, Jim me contó sobre este lugar. Este es otro lugar para pájaros de nieve, donde la gente solo vive allí entre octubre y marzo. Estaban allí cuando comencé y volvieron a principios de este mes. Una pareja encantadora. Me agradan mucho, pero desconozco la razón por la que viven aquí. Jim me contó que a principios de los 90, cuando empezó a trabajar en la oficina de correos, el chico que solía hacer las rutas antes que él le contó la historia. Según él, había una familia de 5 que vivía allí. Todos ellos estaban absolutamente locos. La mamá tenía esquizofrenia y al parecer maltrataba a los niños debido a las voces. El padre no era mejor. Era un alcohólico negligente que no hacía nada mientras su esposa
maltrataban a los niños. Una noche, el hijo mayor de 18 años estaba harto de cómo los criaban e intentó escapar con sus hermanos. La madre, por supuesto, intentó detenerlos y el niño finalmente se descontroló. Mató a sus padres y pintó las paredes con su sangre. El incidente lo cambió y mientras sus hermanos escaparon, él se quedó en la casa con los cadáveres de sus padres, hasta que terminó cortándose la garganta e intentó pintar el suelo con su sangre antes de sucumbir a su pérdida de sangre y perecer él mismo. No los encontraron durante meses. El lugar fue despejado, demolido y reconstruido, y el hombre que construyó la nueva casa se sintió obligado a pintar la casa de rojo. No es un rojo molesto, pero es demasiado rojo si eso tiene sentido. No hay un largo camino de entrada a este lugar. Se encuentra justo al final de la carretera, al final del pueblo fantasma. El final es literalmente un camino sin salida. Y están justo allí, al final de donde el lano del letrero te indica que des vuelta. Los actuales propietarios, simplemente llamémoslos señor y señora Anís porque son agradables y no soy tan creativo, me han contado innumerables historias de terror sobre vivir allí. A veces creo que obtienen algún tipo de emoción enfermiza de ello. Cuando no están, reenvío todo, pero siempre tengo que pasar por su casa para llegar al punto de retorno, y sus vecinos siempre tienen correo, así que tengo que pasar por allí sin importar qué. He visto cosas realmente extrañas allí, pero cada vez que paso por la casa de sangre, simplemente tengo este terrible sentimiento de temor. Siempre que les entregaba paquetes, salía del coche y simplemente me quedaba de pie al borde de la entrada. Es como estar al borde de un precipicio. Se siente como entrar a su propiedad. Es como saltar a mi perdición. Es terriblemente inquietante. No sé cómo se quedan allí por tanto tiempo. Quiero decir, se van durante 6 meses al año, así que supongo que para ellos podría no ser tan malo. Pero si me siento así solo entregando paquetes de vez en cuando, no lo sé. Simplemente no tiene sentido para mí. La señora Nice me dijo que siempre observara la tercera ventana desde la izquierda, porque ahí es donde el hijo enloqueció y donde le gusta sentarse. Ella lo llama Tommy a pesar de que no es su verdadero nombre. Pero siente que le queda bien. Habla de él como si fuera su propio hijo. Creo que ella siente lástima por él. Cree que su alma está atrapada debido a todas las cosas terribles que hizo. Cuando me lo contó por primera vez, mi reacción fue no gracias, pero un día la tentación se apoderó de mí y miré. Cuando estás en su buzón, puedes ver a través de todas sus ventanas. La casa es un lugar largo de un solo piso, con 6 ventanas, 3 a cada lado de la pequeña puerta principal. Por supuesto, la casa es roja con el marco y la puerta todos blancos. La ventana en cuestión es la que está justo al lado de la puerta principal a la izquierda. Así que miré y no pude creer lo que veía. No vi una aparición completa ni nada similar, pero sin duda vi un rostro. Y se veía tan angustiada, como la máscara feliz y triste que ves para el drama y el teatro. La máscara triste parecía estar clavada. Parpadeé y de repente la cara desapareció y la cortina que había estado abierta estaba cerrada. En otra ocasión caminé hasta la casa para dejar un paquete junto a la puerta. La pareja no estuvo en casa ese día. Su camioneta no estaba, así que decidí poner el paquete en la parte de atrás y dejar una nota en su buzón para informarles, ya que no tenía su número en ese momento. Caminé hacia atrás, puse el paquete sobre la pequeña valla del patio trasero. Una vez que lo hice, me di la vuelta y sentí que me chocaba con alguien. Pero no había nada frente a mí. Nada más que aire. Pero juro que sentí que alguien estaba frente a mí. No quería avanzar. Era como si una pared invisible se hubiera erigido frente a mí. Y aunque no podía verla, sabía que si avanzaba más, me lastimaría. Solo me sentía opresivo y extraño. De hecho, retrocedí hacia la casa y me deslicé por la pared hasta el frente, y sentí como si cualquier fuerza invisible que estuviera allí me siguiera. De hecho, comencé a llorar, porque sentía que había una persona presionándome mientras me movía, como si estuvieran tratando de empujarme hacia para atrás. Al llegar al borde de la casa, corrí hacia el coche y me alejé a toda velocidad, llorando casi todo el camino de regreso. Porque fue tan aterrador.
Cuando le conté a la señora Nice la próxima vez que la vi, ella dijo que a Tommy le gusta hacer eso. Intenta intimidar a las personas. Y al parecer lo hace todo el tiempo con el señor Nice. Alrededor de la tercera semana después de que los Nice se fueron a su casa de verano, pasé por la casa y juré que vi a alguien parado en el buzón. Pero no era sólido, era como un contorno borroso de una persona, y cuando me acerqué mientras pasaba, la cabeza parecía girar conmigo mientras conducía, observándome. No me gusta pasar por la casa, estoy contento de que hayan vuelto para el invierno. Me hace sentir un poco más tranquilo saber que están allí, pero aún no me gusta la idea de entregarles paquetes, ya que no quiero estar cerca de Tommy. Y por supuesto, he guardado la peor casa para el final. La casa de Las Colinas Tienen Ojos. Odio esta casa, esta es la que no está en el pueblo fantasma, esta está en la sección anterior, en las afueras. Estas son las casas que están tan dispersas que generalmente no les llevamos paquetes porque están muy lejos, pero esta casa es una excepción porque está a menos de 1 milla del grupo de cajas donde reciben su correo. Estas personas nunca están en casa. Jim me dijo que aparentemente son muy groseros y hostiles. Él me instruyó para simplemente ir a su puerta y si tienen un paquete, siempre llevar el correo con él o llamarán y se quejarán. Deja el paquete en la canasta que cuelga en su cerca con su correo en una banda de goma y vete. Dijo que nunca me demoré allí. Me dijo que si lo hacía, se ponían hostiles. Obedezco órdenes, pero por suerte casi nunca están en casa. Pero algo sí lo está. Sé que suena cursi, pero es verdad. No conozco la historia del lugar en sí, solo que estas personas aparentemente son los mayores imbéciles del mundo. Allí viven 2 hombres, hermanos, según lo que me contó Jim. Ellos manejan una pequeña granja de pollos y llevan sus huevos a la tienda de alimentos en el pueblo para vender todo el tiempo. No es raro ver a sus pollos deambulando por los caminos que conducen a la casa. El camino en sí apenas es un camino. Es más como un pequeño sendero accidentado, pero es la única forma de llegar allí. Y sé que ya lo he dicho, pero Dios, odio ir allí. Lo llamo la Casa de las Colinas Tienen Ojos, porque está ubicada entre 2 grandes colinas y muy, muy lejos. Las colinas parecen ojos y la casa parece su boca. Eso y la forma en que se ve el lugar parece algo sacado de la película Las Colinas Tienen Ojos. Hay equipo de carnicería por todas partes, cuchillos y machetes ensangrentados, cadenas y ganchos. También tienen vacas, pero creo que se quedan con la carne para ellos mismos. El olor es simplemente atroz. Siempre huele a muerte, para ser honesto. No me sorprendería si estos tipos cometieran asesinatos allí y solo descuartizaran vacas. Cuando lo hicieron para hacer excusas por el hedor de la muerte, cada vez que voy allí sucede algo. He estado allí 6 veces para entregar paquetes, así que relataré cada incidente. La primera vez fue alrededor de 3 meses después de que comencé a entregar. Hice lo que me dijeron, envolví el correo con una banda de goma y me dirigí a la casa. Toma unos buenos 3 o 4 minutos. Está alrededor de una curva y luego es cuando ves las otras 2 colinas entre las que se encuentra la casa. La casa principal tiene una valla alrededor con una puerta, pero toda la propiedad tiene una valla exterior sin puerta por la que paso. Una vez contra la puerta, el lugar parece más pequeño de lo que es por estar lleno de basura. Todo el material de carnicería, esculturas de metal aleatorias, un montón de muebles desgastados, basura, algunos cráneos de vaca aquí y allá, y luego la casa misma. La casa es solo una pequeña caravana que ha sido cementada en el suelo, por lo que ya no es móvil. Una rampa improvisada que también sirve de porche, que se apoya contra la puerta y conduce a la puerta. Aquí es donde está la cesta para los paquetes. Alrededor de toda esta área cerrada, hay corrales y otras áreas cercadas para los animales. Huele mal y es raro y espeluznante por allí. Simplemente tiré la caja y el correo en la cesta y me di la vuelta para irme. No quería quedarme en absoluto. Cuando llegué a mi coche, miré en mi espejo retrovisor y vi a un hombre parado detrás de mi coche, pero cuando saqué la cabeza para pedirle que se moviera, no había nadie allí. Por supuesto, no quería quedarme ni un segundo más. El segundo incidente fue más cerca de la noche. Fue otro día súper pesado y no quería salir allí.
Mientras me acercaba, vi a alguien de pie en la ventana de la casa. Supuse que era uno de ellos viendo quién venía. Tengo imanes de coche en mi coche que todos dicen United States Postal Service en ellos, así que la gente sabe quién soy. Y supuse que los había visto y estaría más tranquilo sabiendo que venía un paquete y no algún raro al azar. Pero a medida que me acercaba, la figura en la ventana se distorsionó y finalmente desapareció por completo. No quería salir del coche. Solo quería quedarme allí y lanzar el paquete y el correo por la ventana. Después de armarme de valor, corrí del coche a la canasta y cuando iba a irme estaba justo en mi coche cuando escuché esta risa estruendosa y estridente. El sonido parecía provenir justo al lado de mi coche, como si alguien estuviera parado ahí. Rogué que no tuviera que volver en un tiempo. 2 meses después tuve que volver con 4 cajas grandes para ellos. Fue un día bastante ligero. Estaba entregando paquetes muy rápidamente, así que estaba contento con eso. Están más o menos en la mitad de la ruta, así que son como un punto medio para mí. Fui a la casa y fui recibido por un gran toro en el patio. Normalmente no me pongo nervioso con los animales, pero un toro no es algo con lo que quieras meterte. Estaba parado a solo unos metros de la cerca con la canasta, así que simplemente esperé pacientemente para ver si se movería. No quería tocar el claxon, por si acaso la bestia enojada que vivía allí resultaba estar en casa y salía a gritarme o algo así. No quería espantarlo, pues no creía que funcionaría. De repente, este toro se vuelve loco, se asusta muchísimo, se agita como si alguien lo estuviera montando y se acerca peligrosamente a mi coche antes de correr hacia el área donde estaban las vallas. Luego, un coro entero de mugidos estalló en esa área y fue simplemente una cacofonía de ruido. Agarré las cajas, las llevé a la valla lo más rápido que pude, ya que no sabía qué había asustado al toro, y no me importaba. Solo quería irme. Esta vez no vi nada, pero temía que el toro volviera y destrozara mi coche, o incluso me cornease en el proceso. El cuarto incidente, aunque no es el peor, sigue siendo inquietante. Nunca Brack había tenido un paquete tan pequeño que cabía en la caja para ellos. Honestamente, casi dije al diablo y lo metí en el buzón. Debía hacerlo, pero no quería que llamaran a quejarse. Hasta ahora no lo habían hecho conmigo y quería mantenerlo así que a regañadientes me dirigí a la casa con el paquete en su correo. Cuando llegué, un solo pollo muerto colgaba del toldo sobre el porche. Raro, pero no, honestamente no sorprendente. No tan sorprendente como la gigantesca vaca vestida colgando del poste en el otro lado del patio. No me di cuenta de eso hasta que estaba poniendo el paquete en la canasta. Estaba oculto por un árbol al llegar al lugar y mientras regreso al coche, el pollo y la vaca comienzan a balancearse de repente. No hace viento y aunque lo hiciera, una de estas cosas es una vaca. No creo que una ligera brisa vaya a empujarlo. Están balanceándose de un lado a otro, casi en tándem, y simplemente dije nope y me fui. No planeaba quedarme hasta el final del show. La quinta vez fue hace 2 semanas. Había pasado bastante tiempo desde que salí allí y había esperado en vano que no tendría que volver por mucho tiempo. En fin, ya empiezan las vacaciones. Todos están consiguiendo cosas. Subo allí con 3 cajas y por primera vez veo a una persona viva y respirando en la ventana. Jim me contó que un hermano estaba en silla de ruedas. Este era ese hermano. Era calvo con un extraño tatuaje tribal en donde creo que solía estar su línea de cabello. Me miraba desde la ventana. Saludé por cortesía, pero él no devolvió el saludo. Primera vez que nos habíamos visto mutuamente. Pero no sabía qué esperaba que él hiciera. ¿Sonreír y saludar? Cuando sé muy bien que estos tipos son unos idiotas. Noté, mientras ponía el paquete en la canasta, que él no me estaba mirando a mí, sino a algo detrás de mí. Miré y vi a alguien caminar detrás de uno de los gallineros. Miré de nuevo al hermano en la ventana y él me dio una especie de mirada gruñona del tipo, ¿viste eso, verdad? Y asintió hacia el gallinero. Asentí despacio y regresé al auto. Me observó mientras retrocedía y cuando estaba volviendo a la carretera lo vi dejar la ventana y cerrar la cortina. La última vez fue ayer. Tenía un lunes típico de temporada vacacional.
Un día muy pesado con mucho correo y muchos paquetes. Y por supuesto debían tener la impresionante cantidad de 5 paquetes. Salgo allí alrededor de las 4 de la tarde y ya estoy agotado. A medio camino sabiendo que no voy a terminar hasta alrededor de las 7. Tarda unos buenos 45 minutos en volver a la oficina de correos y otros 10 para descargar y terminar mi día. Sé que no terminaré la ruta hasta alrededor de las 6, así que estoy tratando de apurarme y llegar a este lugar no ayuda a que hacerlo a tiempo. Llego allí, salgo, pongo algunas cajas en la canasta y otras debajo de la puerta para irme. De repente siento un fuerte tirón en mi camisa que me jala hacia atrás y caigo de culo en la tierra. Me golpeo la cabeza en el borde del remolque y me maldigo a mí mismo antes de levantarme. Pensé que tal vez tenía mi camisa enganchada en algo, pero a medida que me alejo siento otro fuerte tirón y vuelvo a caer. Esta vez sé que no me enganché en nada, porque estaba a unos 2 pies de la valla a mi izquierda y no había nada a mi derecha ni nada directamente detrás de mí. Me levanto a prisa e intento correr, mientras tiro fuerte y siento otro tirón y escucho esa risa horrible de nuevo. No miré atrás, me fui. Todavía hablo con Jim de vez en cuando. Cuando le cuento sobre estos incidentes, él dice: «Oh sí, ese lugar está embrujado, más que algunos de los otros». Creo que en la opinión de Jim, toda la ruta está maldita. Hay, como dije, otros lugares por ahí donde suceden cosas extrañas. Pero estos son los que encuentro más espeluznantes. Después del pequeño incidente de ayer en la casa de Las Colinas Tienen Ojos, sentí que quería compartir estas historias con alguien más que mi esposo. De cualquier manera, ahora estoy en un contrato, así que si esto es lo mejor de los últimos 7 meses, estoy seguro de que tendré muchas más historias en los próximos 10 años. Este tipo era un camionero en Australia, conduciendo esos enormes trenes terrestres a través de las largas y extensas carreteras del interior. Estos son viajes seriamente largos y en aquel entonces, cada conductor que quería hacer la entrega a tiempo superaba sus horas máximas. Como puedes imaginar, te cansas mucho, y era común escuchar a los conductores hablar de alucinación. Así que este tipo está en medio de su viaje conduciendo por la oscura carretera vacía. Ve un elefante algo grande moverse hacia la carretera. Gran bestia gris, orejas gigantes y una trompa. En pleno interior de Australia, hacia donde se dirige velozmente. Ahora se siente bastante despierto y vira para evitar golpear a esta cosa. Logra esquivarlo, pero pierde el control del vehículo y se sale de la carretera. El señor camionero sale ileso y mira hacia atrás. Nada en la carretera. Rayos, piensa. Maldita alucinación. Revisa su vehículo para asegurarse de que todo está bien, perdiendo mucho tiempo antes de volver a subir y llegar a su destino un poco tarde. Descarga sus cosas, se carga con otra entrega y vuelve por donde vino. Así que aquí está el señor camionero conduciendo por la misma carretera otra vez, aún cansado, abriéndose camino a través del interior. Cuando lo ve de nuevo, no esto de nuevo, piensa. No va a perder más tiempo, dice, así que se acomoda en su asiento para mantener el pie en el acelerador y se estrella directamente contra un elefante de 5 toneladas, mata al elefante, destroza el camión y no llega a casa a tiempo para los vecinos. El elefante se había escapado de un circo que estaba de gira. Desde entonces, mi padre se aseguró, sin importar lo ridículo que pareciera algo, él, como es camionero, siempre se desviaba. En mi primer año conduciendo un semi, era bastante ingenuo sobre lo que sucede en las paradas de camiones y áreas de descanso, por decirlo menos. Sin saber que el mundo a mi alrededor puede tener algunos lugares bastante horribles. Dicho esto, llevé una carga a la ciudad de Nueva York rumbo a Savannah. Con las horas que me quedaban, planeaba hacer una parada para mi descanso en Jessup. Llegué mientras el sol aún estaba arriba, alrededor de las 6:30 de la tarde, y no pensé mucho en mi entorno, así que entré a comer. Después de comer, salí y vi literalmente a 60 mujeres deambulando por todas partes. Supuse que tenían entre 18 y 75 años. Me propusieron al menos 15 veces en mi camino de regreso a mi camión y no se detuvo ahí. Toda la
noche, muchas lagartijas de elote golpearon la puerta de mi camión. El peor lugar para un descanso. Nunca me detuve allí de nuevo. Estas mujeres parecían haber elegido la metanfetamina como carrera en la vida. Jessup MDTA es un lugar de tristeza y desesperación. Entré con un colega a la gasolinera para cargar combustible. Cuando estaba en camino para entrar, esta mujer con cabello largo, rojo y enmarañado no dejaba de mirarme fijamente. Incluso dije, buenas noches señora, mientras entrabas. Cuando entré, me giré y miré, y ella todavía estaba mirando. Así que seguí con lo mío, agarré una bebida y estaba preparando un hot dog. Cuando veo que ella todavía está mirando, me vuelvo hacia mi compañero de trabajo y le digo que está siendo una acosadora. Mi compañero de trabajo simplemente respondió que ella solo estaba admirando mi belleza, tan sarcástico como cualquiera podría ser. Luego notó que ella estaba actuando de manera extraña hacia mí. Y cuando nos fuimos a ir, le mencioné al empleado que tenían un lío en sus manos. Hay lagartos de elote constantemente. Y mencionó, sí, ella se había escapado con gente y había estado allí durante 3 días antes de ese. De todos modos, cuando me di la vuelta para irme, ella estaba apretada contra la puerta, manteniéndolas cerradas y mirándome. Hice un gesto con mi mano para que se moviera y ella dio un paso atrás. Salí disparado por la puerta de salida izquierda y corrí de vuelta al camión. La siguiente noche no la había visto antes del trabajo y pensé que se había ido, pero esa noche tenía un paquete de cigarrillos y algo de gasolina. Entré y salí y nunca la vi hasta que estaba a punto de irme. Mientras guardaba la bomba de combustible, sentí que alguien se acercó por detrás, y sin duda era ella. Simplemente me giré lentamente mientras abría la puerta y ella intentó forzar su entrada a mi camión. Afortunadamente, otro compañero de trabajo estaba en la bomba junto a la mía y la alejó de mí, y había un oficial de policía allí para ayudar y la metió en su patrulla. Desde entonces evito ese lugar. Soy un hombre grande. No podía moverme ni un centímetro debido al puro miedo, e incluso ocultando a Carrie, no podía moverme ni un solo centímetro. Esto pasó hace 5 años. Vivo en un pueblo remoto en una parte bastante aislada del país. No recibimos muchos visitantes, pero sí pasan camiones directamente por el pueblo ya que no hay desvío. No hay problema, es común. Siempre tienen que pasar por la misma carretera que también sitúa nuestra tienda principal, Walmart, donde todos pasamos a comprar víveres. Ahora, este Walmart en particular es de menor tamaño. De todos modos, un día acababa de salir de mi casa y estaba yendo a ver a un vecino mío. Necesitábamos discutir algunos asuntos urgentes sobre la venta de tierras. Mientras me dirigía allí, me encontré con mi amiga en su bicicleta. Ella me estaba contando todo sobre su día, cómo se estaba divorciando de su esposo y todas las cosas que venían con eso, generalmente compartiendo las penas de una mujer de 50 años que ha perdido prácticamente todo. Como puedes imaginar, no fue una conversación divertida, pero me desvío. Solo estábamos hablando entre nosotros y estaba empezando a aburrirme de su conversación. Realmente necesitaba ir a ver a mi amiga, ya que ella ya me estaba esperando. Así que me disculpé cortésmente y le hice saber que deberíamos ponernos al día tomando té en los próximos días. Ella me dio una pequeña sonrisa al signo de amistad e invitación y dijo que vendría la próxima semana. Acepté con gusto. Y ella siguió su camino continuando en su bicicleta para hacer lo que fuera que iba a hacer. Así que fui a la casa de mi amigo, tuve la conversación que necesitaba tener y estaba volviendo. Por favor, nota, estaba caminando. Ahora, mientras volvía, miro hacia arriba en la carretera y hay una colina. No es una colina muy grande, pero en la cima de la colina es cuando todos los vehículos tienden a reducir la velocidad, ya que el descenso es la entrada al pueblo. Miro hacia la colina y ahí está la señora con la que estaba hablando antes, bajando en su bicicleta. Me pregunto si ella puede verme y pienso por un momento si debería saludarla,
pero me doy cuenta de que no pasaría mucho tiempo antes de que ella bajara, ya que aún había un corto trayecto hasta mi hogar. Y tal vez solo nos saludemos entonces, si es que lo hacemos. Continúo distraídamente mi camino y justo estoy pasando un pub cuando escucho algo. Hay un camión que se acerca desde la colina. Alcanza la cima y se dirige hacia mí, y luego ocurre el sonido que nunca olvidaré. No puedo ni empezar a describirlo, pero fue solo un sonido de absoluta destrucción. Esta señora con la que acababa de hablar hace no más de una hora, ahora estaba siendo pisoteada por las ruedas de este gigantesco behemoth. Ella pasó por debajo y por debajo. Su bicicleta fue aplastada, su cuerpo fue destruido y había sangre por todas partes. Parecía una escena de una película de terror. Como muchos esperarían, el camión disminuyó su velocidad. Pero estarían equivocados. El camión no redujo su velocidad en lo absoluto. En mi mente no estaba seguro si el conductor del camión había visto a esta señora en absoluto. A pesar de que era mitad del día e incluso ella llevaba esos chalecos reflectantes. Y ahora estaba siendo desgarrada y aplastada a lo largo de la carretera. Parte de mí intenta olvidar esta siguiente parte, ya que el camión simplemente siguió conduciendo y tan rápido como había entrado en nuestro pequeño pueblo, se fue. Fuera de él y hacia el horizonte, comencé a tener un ataque de pánico. Estaba alucinando intensamente. Esta señora con la que acababa de hablar hace momentos, ahora estaba muerta y toda en pedazos a lo largo de la carretera. Recuerdo haber mirado su bicicleta destrozada, un desastre en el suelo. Con los restos sangrientos de una mano aún adheridos al manubrio, los espectadores llegaron, marcaron el 911 y yo estaba en shock. Para hacer una larga historia corta, el conductor fue detenido en el siguiente pueblo. Había pedazos de su cuerpo y sangre esparcidos por toda la carretera. Dicen que por su reacción, él realmente no tenía idea de lo que había hecho. Como cuando salió de su camión, cuando la policía se lo pidió, solo entonces bajó la vista y vio la carnicería que había causado. La sangre, la carne, por todas las ruedas. También tuvo un colapso. Estaba llorando, perdido e inconsolable. No lo culpo. Ojalá esta historia tuviera una moraleja. Nadie no está haciendo nada incorrecto. Quizás el camionero, durante esa fracción de segundo mientras frenaba, olvidó mirar distraídamente. Y perdí completamente a mi amigo. ¿Quién sabe? No sé si alguna vez sabré la verdad. Lo que sí sé es que fue declarado inocente. No estoy seguro si alguna vez volvió a conducir, ya que solo seguí el caso de manera superficial a través de los fragmentos que me contaron mis otros amigos. Pero aún siento lástima por él. Dudo que volvería a conducir tras eso. Sé que yo no lo haría. Y por supuesto para ella y su familia y la pérdida que sufrieron. No es fácil. Todo lo que pido es a todos ustedes, camioneros, por favor, presten atención en las carreteras. Nunca excedan sus horas y conduzcan de manera responsable. Es lo máximo que podemos pedir. Esta historia ocurrió a finales de 2014. Soy una mujer de Australia ubicada en el sureste de Queensland y en ese momento conducía un camión. Estaba transportando caballos por todo Queensland y Nueva Gales del Sur y Victoria. Para dar algo de contexto, en esa época del año muchos caballos tenían que ir al Valle del Cazador, en el centro de Nueva Gales del Sur, para la temporada de cría. Y hay dos carreteras principales que tomaría. La primera carretera es la autopista New England, una ruta directa al sur hasta el Valle del Cazador, a poco menos de 700 kilómetros. Tiene una buena superficie de carretera, pero tenía muchas colinas y pueblos por los que subir, bajar y atravesar.
lo que dificultaba a los caballos tensándose en las curvas y los constantes cambios de velocidad. La otra carretera estaba un poco al oeste y era unos 50 kilómetros más larga que la de New England, pero era la que prefería recorrer ya que era mayormente plana todo el camino y la mitad de los pueblos por los que tenía que reducir la velocidad, lo que facilitaba a los caballos en mi camión. Cuando ocurrió el fallo, estaba volviendo a casa, así que iba hacia el norte por la carretera del oeste. Había sido un día largo, pero tuve un par de horas de sueño y una taza de café con el almuerzo. Eran alrededor de las 3 de la tarde y justo estaba saliendo del pueblo de Nibiri, aproximadamente a mitad de camino en mi viaje. En el lado norte del pueblo pasarías por encima de las vías del tren. Hay un gran paso elevado y recuerdo pasar por encima de las vías y comenzar a acelerar para el letrero de 100 kilómetros por hora cuando las cosas comenzaron a brillar y pude escuchar un suave zumbido en mis oídos. De repente estaba en un lugar completamente diferente. El sol ahora estaba abajo en el horizonte. Había pequeñas parcelas de tierra con casas, camiones y grandes jardines a ambos lados de la carretera. Estaba acelerando cuando volví en mí, pero rápidamente disminuí la velocidad y me detuve al costado de la carretera. Mientras lo hacía, me di cuenta de que ahora estaba en el lado norte de una ciudad llamada Goondiwindi. Había planeado detenerme allí para repostar el camión y tomar otro café y cenar. Pero ahora estaba en el lado norte, pasada la parada de camiones, y no podía recordar nada del viaje desde Narabi hasta aquí. Permíteme darte algunos detalles de la carretera entre las dos ciudades. Primero, hay más de 220 kilómetros o 136 millas entre estas dos grandes ciudades. Hay media docena de pueblos más pequeños, más bien como un grupo de casas alrededor de un pub, pero si parpadeas te los perderías, por los que tenías que reducir la velocidad y navegar a través de ellos. Semáforos, puentes, rotondas, esquinas, obras viales más, es una ciudad más grande en el medio. Y en aquel momento, antes de que se instalara la circunvalación, tenías que pasar por la calle principal, que tenía un par de esquinas difíciles con rotondas de mala calidad hechas. Tenías que tener un cuidado extra con todo, lo cual no debería haber olvidado. Estaba asustado, pero aún necesitaba combustible para el camión. Con cuidado di la vuelta y me dirigí a la parada de camiones, cargué combustible al camión, estacioné fuera del camino, conseguí un café y una empanada de carne, y me quedé allí en el salón de camioneros por un tiempo para averiguar qué había pasado. Había perdido cerca de 3 horas de tiempo y no creo que me hubiera quedado dormido o distraído o algo por el estilo. Era como haber atravesado un agujero de gusano y volví a la carretera. Aún debía llevar los caballos a casa, por lo que tuve que ponerme en marcha nuevamente. El resto del viaje fue bien, y era muy tarde, al punto de ser temprano, cuando estacioné en el depósito y salté a mi litera para dormir. Por la mañana, mientras preparaba el camión listo para salir de nuevo, mi jefe salió para decirme lo que tenía para mi próximo viaje. Después de que terminó de contarme sobre mis recogidas, dijo que había revisado mis movimientos en su computadora desde el rastreador sistema de posicionamiento global en mi camión para verificar los horarios. Y como puedes haber adivinado, no había registrado nada entre Narabiri y Goondiwindi. Ese es seguro decir que tomé el otro camino en los siguientes viajes. Estaba conduciendo en medio de la noche. Estaba haciendo un turno muy largo y admito que estaba fuera de horario. Iba un poco tarde, ya que mi parada anterior había tomado un poco más de lo que había anticipado y tuve algunos problemas en una estación de gasolina, ya que había dejado mi billetera en mi chasis y tardé un rato en volver, explicarlo todo y pagar y bla, bla, bla. De todos modos, el punto es que iba tarde y estaba tratando de llegar al punto de entrega lo más rápido posible. Estaba agotado y realmente quería dormir, pero seguía adelante sabiendo que estaba casi allí y que pronto sería recompensado con un dulce sueño. Las carreteras estaban vacías.
Esta era tu carretera desértica típica con absolutamente nada a tu alrededor. La luna estaba alta en el cielo, iluminando parcialmente el hermoso paisaje mientras conducía en la oscuridad, solo y con mis pensamientos. Hubo momentos en los que me encontré casi cabeceando de sueño. Luego tuve que seguir bebiendo esa bebida energética para mantenerme despierto y tocando las melodías locas como uno hace. Miré mi reloj. Apenas quedaba 1 hora. Sabía que podía lograrlo. Pero me dije a mí mismo que realmente necesitaba un descanso para fumar un cigarrillo. Y honestamente 3 a 5 minutos estarían bien. Así que reduzco la velocidad al lado de la autopista, asegurándome de que estoy seguro, salgo y enciendo mi cigarrillo. Me quedo allí y camino alrededor de mi camión, haciendo una revisión distraídamente mientras termino mi calada. Miro alrededor. Es hermoso. No hay sonidos aparte del viento rozando suavemente contra mí y me siento completamente en paz mientras fumo mi cigarro de cáncer. Justo antes de volver a entrar a mi camión, miro a la luna y a la distancia, y simplemente disfruto de esta escena pacífica por unos momentos más. Es entonces cuando lo escucho. Escucho a alguien, al menos creo que es alguien a lo lejos, suena como voces a la distancia. ¿Es un coche con las ventanas bajadas? Ajusto mis oídos, viene del desierto, no de la carretera. Miro y veo algunas luces en la distancia, parecen estar acercándose. Empiezo a asustarme, las luces en el desierto no son algo bueno. Lentamente regreso a mi camión y enciendo el motor desde este punto de vista más alto. Las luces definitivamente se acercan en esta dirección. Supuse que eran coches, pero al mirarlos durante unos momentos más, noté que definitivamente no podían serlo. El camino estaba todo mal. Simplemente iban por todos lados. Parecía imposible que un vehículo motorizado se balanceara tanto. Pero continuaron aproximándose. Estimé que ahora debían estar a cerca de 1 milla de distancia. Y sinceramente no me apetecía ver qué pasaría cuando llegaran. Comencé con mi camión, pero no encendía. Era como si estuviera muerto. Lo intenté una y otra vez, pero no encendía. Estaba empezando a hacer asustarme. Se averió mi camión en medio de la nada. No solo iba a perder mi entrega, sino que estas luces espeluznantes me estaban asustando mucho. Miré a un lado. Se estaban acercando más. Un creciente sentido de pánico y urgencia me invadió mientras seguía lidiando con las llaves, intentando una y otra vez poner en marcha esta cosa. Nada. El miedo me invadió. Estaba llegando al punto en que estaba aceptando mi destino, que iba a ser llevado por alguna fuerza sobrenatural. Las luces, su llegada era inminente. Se estaban volviendo más y más brillantes, y justo cuando se acercaron a la carretera, pasaron zumbando y continuaron a través del desierto. Giré mi cabeza y ellos siguieron adelante. No eran autos. Ni siquiera sé qué eran. Como luz pura, simplemente rebotando por el desierto a velocidades imposibles. Continuaron y continuaron. Y los observé durante unos 2 minutos, agradecido de que no se hubieran quedado. Intenté girar la llave una vez más y mi camión arrancó. Estaba tan asustado que casi lloro en ese instante. No perdí tiempo en conducir mucho más allá del límite de velocidad y llegar a mi destino a tiempo. No estoy seguro de qué era, pero el miedo y la adrenalina definitivamente me dieron el impulso que necesitaba. No necesité ni un sorbo de Monster en todo el viaje de vuelta. Siempre he sido un poco solitario, por eso la idea de estar atrapado solo en un camión me resultaba increíblemente atractiva cuando elegía carreras profesionales. Realmente disfruté ser camionero y lo he sido durante los últimos 40 años. Hay una historia que siempre viene a la mente. Y esa es la historia de Sally ahora. En mis rutas de camión usualmente me encuentro con lagartos de lote.
esas mujeres desagradables solo esperando para presa de ti, fue en uno de estos lugares cuando estaba cenando que me encontré con Sally. Estoy seguro de que ella era una dama de la noche y cuando nos conocimos por primera vez, ella también estaba ofreciendo sus servicios, pero le dije que se sentara y solo hablara conmigo un rato si no le importaba hacerle compañía a un hombre mayor. Ella aceptó y cenamos e hicimos una conversación educada y simplemente hablamos sobre las vidas de cada uno, de dónde veníamos, qué nos impulsaba, por qué estamos donde estamos hoy. Honestamente solo estaba solo y disfrutaba teniendo la compañía y escuchando sobre su trágica vida. Le di $50. Al final de la comida dije que lo pasé bien, le di un billete de 50 por su tiempo y me fui. Se convirtió en algo recurrente. Siempre que pasaba, entraba, cenaba, y si Sally estaba cerca, la invitaba también. Descuida, ya no le pagaba, pero nos volvimos buenos amigos. Y ella me contó todas las noticias y chismes de la zona. Quién había venido, quién se había ido, cualquier noticia interesante y así, realmente desarrollamos una amistad cercana. Ahora, a pesar de su elección de profesión, ella me dijo que tenía un novio que vivía en este pueblo. Pero nunca me dijo el nombre, solo que él estaba cómodo con su elección de carrera, aunque no todo el tiempo, y dijo que podía volverse violento. Intenté distanciarme de eso. No quería involucrarme con su novio ni nada. Solo buscaba una charla amable cuando estaba cerca. Sin embargo, un día dejó de aparecer. Después de aproximadamente 2 meses, finalmente le pregunté a alguien más si habían visto a Sally por ahí. Tomó un tiempo, pero una de las otras damas dijo que había desaparecido y que nadie la había visto durante bastante tiempo ahora. Así que eso fue todo. Mis conversaciones con Sally se desvanecieron en la nada, pero cada vez que pasaba en coche y me detenía, deseaba que Sally atravesara las puertas para poder ponerme al día en una agradable charla como solíamos hacer. Aunque nunca lo hicimos. Estaba sentado en ese mismo comedor comiendo algo y viendo las noticias en la televisión. Cuando salió algo, habían encontrado los restos de una mujer en el fondo de un barranco. Mi corazón cayó a mi estómago. Sabía quién era. Yo no necesitaba confirmación. En las semanas que siguieron, coincidieron con su ácido desoxirribonucleicos. Era Sally sin duda. La habían estrangulado, apuñalado y arrojado, dejada para morir, lo cual hizo. Fue su novio, el novio con tendencias violentas. Vi su rostro por primera vez en la foto policial de las noticias. ¿Cómo puede alguien ser tan cruel? No sé qué le pasó. Parece que no seguía el caso adecuadamente. Ojalá Jordan haya recibido su merecido. No soy camionero, pero salí con una chica que sí lo era. Ella hacía viajes cortos, pero ocasionalmente tenía que llevar cargas a un almacén fuera del estado. Cuando lo hacía, usualmente la acompañaba. Llegamos a esta desagradable y abandonada estación de camiones justo en la frontera de Nuevo México y Texas para cargar combustible. Una vez llenos, entramos para ver si podíamos conseguir algo para comer. El interior de este lugar parecía sacado de un apocalipsis, con estantes mayormente vacíos y latas de comida cubiertas de polvo dispersas al azar, y viejas cajas de esto y aquello. Las luces parpadeaban y hacían ese sonido de ping. No se encontraba ni una sola alma. Agarramos unas cuantas bolsas de papas y esperamos cerca de la caja registradora. Después de hacer algo de ruido y esperar quizás 5 minutos, devolvimos las cosas y salimos afuera. Alrededor de su camioneta había unos 10 tipos que parecían muy aterradores. Recordando que había dejado mi pistola en la camioneta, sentí un vacío en el estómago. Entonces un motociclista se acerca y habla con los 2 tipos cerca de la parte trasera de la camioneta durante 1 minuto, luego hace este gesto de cortar el cuello. Mi novia está temblando y a punto de llorar.
Estoy bastante seguro de que ya me he cagado los pantalones. El motociclista levanta las manos y le dice a todos que se muevan y se acerca a nosotros. Luego nos dice cortésmente que alguien le había robado un remolque en el norte y él lo estaba buscando. Este no era el que buscaba, así que se disculpó por el drama. Mete la mano en su bolsillo, agarra algo, me lo pone en la mano y me dice que lo siente por las molestias. Mientras se aleja, miro lo que tengo en la mano. Era una bolsa de marihuana. Salimos de ahí muy rápido. Buena marihuana, eso sí. Estábamos bromeando sobre intentar encontrarlo en el camino de regreso y conseguir un poco más. Mi abuelo era un policía estatal y un detective de accidente. Tengo dos historias interesantes de camiones de él. Había un grupo de estudiantes universitarios conduciendo a algún lugar para las vacaciones de primavera y, distraídos de una forma u otra, chocaron contra un semirremolque. Dijo que cuando llegó, 3 de ellos estaban fuera del coche y uno de ellos estaba sentado en la parte de atrás detrás del pasajero. El techo del coche había sido bastante bien despegado, con la mayoría del daño en el lado del pasajero del coche. El hombro del pasajero quedó destrozado por el accidente y todos sollozaban. Así que nadie estaba realmente cooperando cuando mi abuelo preguntó sobre el cuarto individuo. Mi abuelo se acercó al coche para ver si el cuarto chico necesitaba alguna ayuda. Y dijo que desde atrás y a la izquierda parecía estar bien. Pero cuando llegó al frente, todo el lado derecho de la cabeza de este chico estaba simplemente destruido. 2. Cuando era más joven, estaba ayudando a mi abuelo a mover sus viejos archivadores de la policía. Y estaba hurgando en sus viejas fotos y archivos, y me topé con un hombre claramente muerto tirado en la carretera. Fue bastante espantoso. Pregunté sobre la foto y él dijo que el camionero se había quedado dormido y se había caído de su camión. Y se atropelló a sí mismo cortándose por la mitad. Era mitad de invierno, así que se congeló en el suelo. Mi abuelo dijo que prácticamente tuvieron que rasparlo del suelo. No soy camionero, pero escuché una historia loca de un amigo mío cuando éramos realmente jóvenes. Hay una gran parada de camiones en la ciudad en la que vivimos y estábamos obteniendo nuestras licencias de conducir y tenían que hacer entrenamiento en carretera con un instructor de manejo. La ciudad es lo suficientemente pequeña como para que los instructores conozcan a muchos de los policías en la ciudad. Y mientras mi amigo pasaba por la parada de camiones, notaron un montón de coches de policía y vehículos de servicios de emergencia. Se detuvieron para saludar a la policía y uno de ellos informó al instructor de educación vial que un conductor se emborrachó y preguntó si podían mostrar a los niños lo que les sucede a las personas que beben cerca de maquinaria pesada. Me contó que un conductor se emborrachó terriblemente y se desmayó detrás de un semirremolque. Y cuando el conductor retrocedió por la mañana, aplastó la cabeza del conductor borracho como una sandía, y no tuvo idea de todo el calvario hasta que estuvo lo suficientemente lejos de su lugar para ver lo que había hecho. ¿Locura? En el 2003, mi hijo y yo hicimos un largo viaje al oeste para ver parques nacionales y atracciones turísticas. Conducimos 6,800 millas en 19 días. Íbamos hacia el norte al Gran Cañón y una ambulancia nos pasa, con luces y sirenas a todo volumen. Unas millas más adelante vemos un campo de escombros al lado de la carretera que termina en una minivan sin puerta a unos 100 pies de la carretera. Sus asientos son claramente visibles dentro y están intactos. En la carretera hay el cuerpo de una mujer, bien vestida, con un paño sobre su rostro. La ambulancia está allí con un par de coches que se han detenido y todos estaban de pie alrededor mirando incómodos. Claramente la mujer volcó su furgoneta y fue expulsada. Obviamente sin cinturón de seguridad. Esto era a las 8:30 de la mañana en un día despejado y casi sin tráfico en la carretera. A menudo me he preguntado qué estaba haciendo ella.
maquillándose, hablando por celular, cambiando la radio, poniendo un CD, lo que sea que estaba haciendo causó que chocara. Muchos de los escombros parecían material de marketing, folletos, estantes, cosas así. ¿A dónde iba a dar una presentación? Todo terminó repentinamente al costado de la carretera. Pónganse los cinturones de seguridad, gente. Mi estricta y seria madre era conductora de autobús para una dura escuela secundaria en el centro de la ciudad, y tuve que viajar con ella después de una cita con el médico un día. Tengo más historias que solo esta. Dos chicos de 17 o 18 años comenzaron a pelear en la parte trasera del autobús y empezaron a sacar cuchillos, y yo solo negué con la cabeza. Sabía lo que iba a pasar. Ella se detuvo, marchó hacia atrás, agarró a esos niños y los echó del autobús sin pestañear. Mi madre confiscó los cuchillos y contactó a las autoridades. Al menos la mayoría de la carga que los camioneros transportan no puede defenderse. Ella me enseñó mucho sobre respetar los camiones grandes, autobuses y vehículos en la carretera cuando aprendía a conducir. Dales espacio, respeta sus puntos ciegos. Estos camiones necesitan espacio. Así que si ves a uno intentando girar, dale algo de margen de maniobra. Mantén distancia de la línea. Recuerda que algunos conducen con cambio manual. No puedo agradecerle lo suficiente. Todos, abróchense el maldito cinturón. Pasé un accidente en la I-240 en Memphis hace unos años. Mi papá estaba en el asiento del copiloto y estábamos en los carriles en dirección norte. En el carril en dirección sur, presionado contra el conductor, había una Ford F-150 blanca y alrededor de 6 patrullas detrás de ella. La Ford estaba completamente destrozada. A medida que nos acercábamos al accidente, noté un cuerpo colgando de la ventana del conductor, cubierto con una manta. Los brazos se extendían desde debajo de la manta y la sangre estaba esparcida por el costado del camión blanco. Era una escena miserable. Mi papá jugaba con su teléfono en ese instante y notó que yo disminuí la velocidad ligeramente mientras pasábamos este desastre. Y comenzó a levantar la vista. Dije, no, papá, no mires. Pero ya era demasiado tarde. Vio el cuerpo y la sangre. Y condujimos en silencio todo, pues el camino a casa fue una experiencia sombría. Ninguno de nosotros volvió a hablar de ello. Usen sus cinturones de seguridad, gente. Hace unos 20 años iba camino a Snowshoe en la I-80 en Pensilvania. Un camión de plataforma me pasó. Y después de que se adelantó alrededor de un cuarto de milla frente a mí, las luces de freno se encendieron y comenzó a zigzaguear por todas partes y terminó en el medio de la carretera. Pero se quedó en posición vertical y se empotró en el lado del conductor. Resulta que golpeó a un oso que atravesó el parabrisas. El oso sobrevivió y entró en modo de ataque. Yo y otros 2 conductores llegamos a tiempo para ver a este oso agitándose dentro de la cabina, atacando a este hombre. Justo detrás de nosotros estaba un policía estatal. Corrió hasta el maletero, abrió de golpe la puerta del pasajero y disparó al oso 2 veces. El oso se dio la vuelta y comenzó a dirigirse hacia él. Y él descargó en él. El tipo estaba destrozado, y no lo logró. Esta historia es de mi hermano. Una vez estaba en una parada de descanso y vio a esta mujer de mediana edad en un jeep rosa con 4 a 5 perros pequeños paseándolos. Continuó con su rutina, subió a su camión y volvió a la autopista. Unos minutos más adelante en el camino, la mujer y sus perros pasan volando por su lado, luego de repente hacen un giro brusco a la izquierda, golpean el medio de tierra y dan vueltas de campana. Detiene el camión y corre para verificar su estado. Hay perros muertos esparcidos por todas partes. Ella pues está tendida en una zanja de agua con su cabeza apenas por encima. Ella le preguntaba insistentemente si sus perros estaban bien.
Ellos no estaban bien, ella tampoco estaba bien, ya que no podía levantarse. Mi papá es un camionero y me llamó muy molesto una mañana hace unos 7 años, diciendo que una chica de mi edad, ya que yo tenía 16, estaba golpeando su ventana a las 5:10, descalza y obviamente drogada. Tenía pocos o ningún diente y aparentaba no haberse bañado en semanas. Estaba suplicando a mi padre que le permitiera realizarle servicios sexuales a cambio de $10. Eso lo puso muy molesto. Que le compró un chocolate caliente y un sándwich, le dio su manta de su camión y $50. Tenía la esperanza de que no lo gastara en drogas. Supongo que pensó en mí cuando la vio. No lo sé. Realmente lo sacudió. No soy camionero, pero trabajo para una compañía de carga less than truckload muy grande. Un día en particular, hace un par de meses, estábamos clasificando alrededor de 15,000 paquetes en nuestra estación cuando recibimos un correo electrónico del centro sobre un remolque que iba a llegar tarde, maravilloso. Así que comenzamos a prepararnos para este remolque tardío y luego, aproximadamente una hora después, recibimos otro correo electrónico diciendo que el remolque no aparecería ya que hubo un accidente. Supusimos que la autopista estaba cerrada y el remolque no llegaría pronto. Resulta que el camión que iba delante del camión que llevaba nuestro remolque tenía un tambor de freno suelto. Se cayó, rebotó en el suelo y fue directo a través de la ventana, matando a nuestro conductor. Instantáneamente. Estaba conduciendo hacia el norte en Utah, dirigiéndome a Brigham para entregar una carga. Paso Ogden y simplemente comienza a llover como una tormenta de Texas. También resultó ser las 8 de la noche y está completamente oscuro afuera. Pasé por la escena de un accidente donde un caballero estaba colgando de la ventana del lado del conductor de un Tacoma de los 90 con una sábana blanca apenas cubriéndolo y cubierto de sangre. Su cabeza estaba solo a medias unida a su cuerpo. Los neumáticos del camión estaban tan desgastados como el infierno, y dado el poste alrededor del cual estaba envuelto el camión, era obvio lo que había sucedido. Abróchense los cinturones y manténganse a salvo. No quiero ver otra semidecapitación. Mi abuelo era camionero y dijo que en los años 60 era prácticamente el salvaje oeste en las carreteras. Otro camión le había estado dando problemas y casi lo saca de la carretera y cosas así. Bueno, siendo como era en aquel entonces, sacó el viejo .45 y disparó unas cuantas rondas al remolque para vengarse. Funcionó, pero terminó en la cárcel, salió bajo fianza y se saltó esa ciudad. Ha sido camionero toda su vida y tiene un montón de otras historias, pero esa es la que más me impactó. No yo, pero el esposo de una amiga de mi madre era camionero y estaba en la autopista una noche. Estaba conduciendo y ve coches estacionados al costado de la carretera, pero no le da mucha importancia, ya que es bastante común ver eso. Bueno, la puerta se abre de golpe y un tipo se lanza frente a su camión y se suicida. El amigo de mi madre perdió su trabajo por culpa de ese hombre y lo afectó profundamente. Así que si ves un coche estacionado al costado, intenta cambiar al carril más lejano lo más pronto posible. No solo por la seguridad de los demás, sino también por la tuya. Un camionero golpeó intencionalmente al tío de mi mejor amigo mientras él estaba en una motocicleta. El camionero le robó, tomó su identificación y sus placas y lo dejó por muerto en la carretera. Aunque estaba desfigurado hasta el punto de ser irreconocible, estaba consciente y suplicó al camionero que dejara alguna identificación para que su familia no se quedara preguntándose qué había sucedido. El camionero se rió y se fue conduciendo. De alguna manera sobrevivió, pero quedó paralizado desde el cuello hacia abajo. Curiosamente, el padre de mi amigo también es camionero. El mundo ha sido muy cruel con esa familia.
Estaba repartiendo periódicos por la mañana cuando llegué a una calle que estaba bloqueada por la policía. Me informaron que un total de 0.7 millas de carretera está cerrada debido a un accidente. Más tarde supe que en medio de la noche, una chica universitaria estaba montando su bicicleta sin ninguna luz encendida y un conductor de camión no la vio. Tampoco se dio cuenta cuando la atropelló y terminó arrastrando su cuerpo hasta donde él iba. La policía había bloqueado 1.1 kilómetros de carretera porque estaba llena de partes del cuerpo. Un par de motos de calle nos pasaron zumbando a alta velocidad. Unos kilómetros más adelante, en una autopista de conexión, vimos cientos de luces parpadeantes, y no podíamos decir si era una escena de accidente o construcción y qué más. Como yo era nuevo, mi papá me pidió que me detuviera y cambiara de lugar con él. Salí y vi la mitad inferior de una pierna humana, aún en su zapato en el suelo junto a nosotros. Más adelante en la carretera, uno de los motociclistas se había caído y fue atropellado por una camioneta. Malditamente espantoso. Los padres de la novia de mi amigo tienen un negocio de camiones y uno de sus conductores nunca se presentó en su parada. Y no podían comunicarse con su teléfono, así que miraron el rastreador y el camión, y él estaba en una parada de camiones en California. Llamaron a la policía y fueron a investigar. Fue robado y le dispararon mientras estaba estacionado de noche. Lo peor fue que era su penúltima carrera antes de retirarse. Los dueños de la empresa lo conocían bien y se sentían terribles porque él no quería el trabajo, pero se lo dieron de todos modos.